Y vamos a ver por qué el Señor nos habla de esto. Vamos a ver. Vamos a leer en Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Eres hermoso, eres hermoso. Y no nos cansaremos de decírtelo, Señor. Mateo 19. Ahí hay varias parábolas. ¿Se habrán parábolas ahí? Nos habla, hay una enseñanza que fue real. Vamos a leer Mateo 19 desde el verso 3. Y aquí nos empiezan hablando de algo que hacía Yeshua. Esto que Yeshua hizo, lo hizo en el año 4028. Y estoy hablando del año hebreo. Año 4028. Ahorita para el año, ¿sí? Dentro de 4 años se cumplirían 2000 años, ¿cierto? Esto lo hizo en el mes de abril del año 28 de la era común, del calendario que llevamos ahora, sería en ese tiempo el año 28. Mateo 19, verso 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Yeshua dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y se postró ante él y le dijo, Rabí, ¿qué buena obra haré para adquirir vida en el mundo venidero? ¿Quién le preguntó esto? Dice, vino uno y se postró ante él y le dijo, Rabí, ¿qué buena obra haré para adquirir vida en el mundo venidero? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me preguntas sobre buenas obras? Ninguno hay bueno sino uno, y Jehová. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el hombre, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, muchos bienes. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Jehová. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Yeshua les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Jehová todo es posible. Entonces, respondiendo Kefa, Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos guiado. Perdón, te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en el día del juicio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Y postreros qué? Primeros. Esto nos habla aquí, ¿cierto? De ese joven. Se habla de ese joven rico. Y este era un joven rico y gobernante de los fariseos. Y ese joven rico, gobernante, fariseo, se descalificó. Escúcheme, en ese momento se descalificó. Mi pregunta es, ¿qué habrá pasado con ese hombre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pudo haber pasado con ese hombre? ¿Será que ese hombre se salvó? ¿Sería que ese hombre se perdió? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué piensan ustedes? Según este acto, muchos podríamos decir que se perdió. ¿Ustedes saben quién era ese hombre? ¿Alguno sabe quién era ese hombre joven rico? Bueno, no me dejen olvidar. Ahora, es tremendo este pasaje, porque aquí vemos de que al inicio, cuando empezamos a leerlo, Mateo 19, verso 3 en adelante, estamos hablando de que fueron presentados, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Unos qué? Fueron presentados unos niños al Señor para que les pusiese las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos de Yeshua, ¿qué hicieron? ¿Los qué? Empezaron a reprender. ¿A quién? Pero no creo que a los niños, sino a quienes estaban llevando a los niños para que Yeshua les pusiera las manos. ¿Quién le ordenó a los discípulos reprender y quitar a los niños del lado de Yeshua? ¿Yeshua les había dado la orden? Entonces, ¿por qué los discípulos empezaron a hacer algo que Yeshua no había dicho? ¿Aló? Y esto nos da un claro ejemplo
de que en muchas ocasiones podemos estar impartiendo órdenes o haciendo cosas que nos parece que son, pero que nadie nos ha dicho que las hagamos. Y pensamos que estamos sirviendo al Señor y haciéndolo bien. Porque en el pensamiento de los discípulos dirían, no, el maestro debe estar cansado, fuera de eso va a predicar o está predicando, fuera de esto, de aquello y lo otro, y ahorita con niños alrededor, vamos a quitarlos de ahí. ¿Hay algo malo en eso? Inicialmente parece que no, ¿cierto? Pero la otra es, ¿quién pone el querer como el hacer? El mismo ruaj, el mismo espíritu. Entonces sería que el espíritu estaba queriendo que los padres llevaran los niños a ser ministrados por Yeshua, ¿sí o no? Pues yo creo que sí, puesto que Yeshua se pone de acuerdo con que no sean quitados. Al contrario, déjenlos. Déjenlos venir. Porque dice que los discípulos los reprendieron a estas personas. Y el Señor Yeshua les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les puso las manos y oró por ellos. Y luego se fue. ¿Cierto? Pregunta. ¿Los discípulos eran obedientes, sí o no? Pero yo creo que a veces se pasaban. Es bueno que seamos obedientes, pero es bueno que sepamos a qué obedecemos. ¿A la instrucción que nos dan o a las ideas que surgen entre nosotros mismos de querer hacer algo para el reino, pero que quizás no hemos sido enviados a hacer eso? ¿Cierto? Entonces ahí ellos estaban, ¿qué? ¿Obedeciendo a quién? ¿Aló? ¿Estaban obedeciendo a quién? Esto no lo había ordenado Yeshua, pero ellos estaban haciendo este trabajo. ¿Qué apariencia estarían dando? ¿Aló? La gente que los veía, ¿qué pensaría? Bueno, es bueno que cada uno analice el pasaje y vaya dando respuestas. Ellos eran obedientes, querían obedecer al Mashiach, al Señor, ¿cierto? Pero vemos en algunos casos bíblicamente que hicieron cosas en su propia voluntad. No vayamos muy lejos. Hoy nos acompaña Matías. ¿Quién ordenó a los discípulos escoger a Matías como sucesor de Judas? ¿De dónde surge esa idea? Y casi que podemos estar seguros, casi que fue también Pedro, ¿cierto? Era como el más osado, el más metepatas, pero bueno, como decimos acá. Ahora, es bueno, y en muchas ocasiones dice que es mejor atajar que empujar. A Pedro lo tenían que atajar mucho. Pedro quería ser obediente al máximo, pero a veces hacía cosas que no habían sido mandadas a hacer. Ese discípulo que lo escogen entre ellos mismos para ser ungido y reemplazar a Judas, el traidor,
No vino del Espíritu Santo, no vino del Ruach Kodesh. No. Ese lugar el Señor lo quería dar a otro. Pero bueno, el Señor, cuando ha delegado una autoridad, Él respeta la autoridad. Quizás después, en el reino eterno, el Señor le dirá, venga, ustedes me ungieron uno más. Y no era el que yo deseaba. Sin embargo, yo les permití que lo ungieran, ¿cierto? Pero bueno, como yo no lo ungí, yo no lo llamé, ¿quién le va a dar la corona aquí en el reino? ¿Aló? ¿Qué tal si sale con eso? ¿De quién surgió la idea de nombrarlo? Entonces diría, Señor mía, Pedro. El Señor dice, bueno, entonces, de los 12 tronos, tú decides si se lo entregas a Matías, que tú lo escogiste, porque ese no era el mío. Santo, obedezcamos, obedezcamos. Solo que lo que nos mandan, pero no agreguemos más cosas. ¿Aló? No agreguemos más. Y si queremos agregar algo que nos parece bien a lo que nos han dicho que hagamos, consultemos. Podemos consultar, podemos decir, esto lo podemos hacer, esto lo puedo hacer, ¿ya? No sea que tratando de agregar un poco más, como ellos, reprendiendo a los que traían a los niños, el Señor sale diciéndoles, no, no se lo impidan, déjenlos que vengan a mí. ¿Cómo quedaría ante la multitud usted si eso pasase? ¿Cierto? ¿Se siente un momento maluco o no? De vergüenza. Entonces estamos viendo ahí esto que pasó, pero empalma inmediatamente, ¿cierto? Cuando el Señor se va de ahí, ¿hacia dónde se va el Señor? Y dice el verso 16, entonces vino uno y se postró ante él. Y le dijo, Rabí, qué buena obra haré para adquirir vida en el mundo venidero, ¿cierto? Y el Señor le respondió, porque le dijo, ¿por qué me preguntas sobre buenas obras? Ninguno es bueno sino uno. O sea que este joven estaba reconociendo que Yeshua era qué, bueno, ¿o no? Este joven entonces estaba siguiéndolo quizás hace un buen tiempo, puesto que dice, le habla de las buenas obras, ¿cierto? Ninguno es bueno sino uno, Jehová. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó cuáles eran, sabiéndolos, y Jesús se los menciona. Cuando el joven le pregunta cuáles son, es porque él sabía cuáles eran y que por boca de Yeshua le iba a mencionar los mandamientos para él al final decir, ya los cumplo. O sea, se iba a jactar, ¿cierto? Se iba a vanagloriar. ¿Por qué? Porque era un joven conocedor de la palabra. Era un joven conocedor de la palabra, puesto que cumplía todos los mandamientos. ¿Pero qué tenía el joven? Era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los prushim. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una corriente ¿qué? Religiosa. Era una corriente religiosa. La misma corriente que llevó a Yeshua ¿a dónde? A la muerte. ¿Cierto? Los prushim, los fariseos. Y este joven pertenecía a esa corriente. Era un fariseo. ¿Ya? Un fariseo y era gobernante. ¿Cómo que gobernante? Pertenecía, ¿ya?
digamos, a esa clase política religiosa de gobierno en ese momento, en ese tiempo. Entonces tenía riquezas, tenía autoridad, poder de gobierno, pero cuando él pregunta esto a Yeshua, y Yeshua le responde y él dice, yo he cumplido todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cuando él está diciendo todo eso lo he guardado desde mi juventud, entonces ¿era qué? Era un joven, pero ya estaba ¿qué? Adulto, ¿o no? Porque está diciendo, todo esto lo he guardado ¿desde dónde? Desde mi juventud. Quiere decir que era un joven, ¿cierto? Todavía, porque habla del joven rico. Entonces, era un joven adulto, joven adulto. Y un joven adulto puede estar más o menos y conocedor de la escritura. Yo le pongo entre los que, mínimo, por ahí unos 20 años en adelante. 20 a 30, 35 años, ¿cierto? Ese joven tenía esa edad, más o menos, ¿ya? Después miraremos cuántos años pudo tener. Y él se jacta diciéndole todo esto yo lo he vivido ya. Todo esto prácticamente lo he cumplido, ¿cierto? ¿Aló? Y le dice el Señor, cuando el joven le dice esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ahora la pregunta es, ¿por qué este joven fariseo que tenía a su alrededor maestros como Gamaliel y otros, está buscando a Yeshua? ¿Quién era ese joven que estaba buscando a Yeshua? ¿Acaso no lo tenía todo con su concilio farisaico? ¿Acaso no era un conocedor de la escritura y con un maestro como Gamaliel? La pregunta es, ¿qué hacía este joven persiguiendo a Yeshua? ¿Qué buscaba este joven que no halló entre los fariseos? Y entonces cuando él dice, ¿qué más me falta? Yeshua le dice, si quieres ser perfecto, wow, si quieres ser perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mire lo que cuesta la perfección. La perfección. Miren lo que cuesta la perfección. ¿Por qué les hablo de esto? La perfección cuesta. Y casi siempre dejarlo todo. Hablo de mi propia experiencia. Cuando el Señor me llama, me lleva a un punto en que todo, menos la vida, menos mis seres queridos, pero todo en la parte física, económica lo perdí. Entre comillas, digo lo perdí. Tocó permitir ser despojado. Toqué el fondo. Donde hubo semanas, escuche bien, donde hubo semanas, y yo lo he contado, no tenía nada, no teníamos nada para comer después de tenerlo todo. Y en ese momento ni yo entendía qué pasaba, como Job. Porque en ese momento tú no entiendes qué está pasando. Sin nada.
y muchas veces de lo que trabajaba. Escúcheme, en ese momento lo que estábamos trabajando teníamos un estudio de fotografía. Y solamente entraba, escúcheme, a veces entraba una sola fotografía por la mañana al día. Una. Unas fotos documento, por ejemplo. Donde pongámosle que esas fotos en ese tiempo costaran más o menos 3,000 pesos. 3,000. Y entonces de esos 3,000 tocaba el transporte hacia el centro, revelarlas, pagar el revelado, subir en otro, nuevamente transporte, entregárselas al cliente. Y si mucho quedaban, escuchen, si mucho quedaban de ganancia, 500 pesos. No había más. ¿Qué se compra con 500 pesos? En aquel tiempo se compraba. En aquel tiempo se compraban 2 huevos, creo yo, más o menos. 2 huevos. Y éramos 4. Y éramos 4. A veces había arroz. A veces no había. Todo se fue acabando. Quedé sin zapatos, estaban rotos en la parte de atrás. De tanto ponerlos, se rajaron. Y he contado que con la única sola versión camisa semanal, de un azul como el bordo de este azul. Que tanto lavarla quedó más casi blanca. Sin embargo, yo seguía avanzando y estudiando. Recuerdo la dificultad para pagar el estudio. Sin embargo, terminé el estudio. Terminé ese primer estudio que hice de la Escuela de Evangelistas. Me tocaba a veces irme de acá hasta el centro a pie y regresar a pie. A veces sin almuerzo y regresar. Moribundo. No había. No teníamos. Y fue muy recio. Hay una persona acá, solo una, la hermana Luz. Ella conoce el testimonio. Y un día en que me puse tan delgado, tan flaco, tan delgado, porque en medio de tanta hambre y todo, decidí entrar en ayunos para permitir que mis hijos comieran en vez de yo comer. Y no sabía qué pasaba. Solo sabía que el Señor era bueno y que de esa me iba a sacar. Pasaron 2 años, largos años, 2. Pero yo no sabía hacia dónde me llevaba el Señor. Y sí me estaba probando. Porque escúcheme, el llamado tiene que ser probado. Alguien que sea llamado para ser escogido tiene que ser probado. Nadie es escogido si no es porque es probado. No todo el mundo soporta. Muchos se rinden. Y habían voces a mi alrededor que decían, no gires tanto tu vida en torno a Dios, porque lo vas a perder todo. Y si sigues tanto girando tu vida en torno a Dios,
vas a perder a tu esposa, porque va a llegar otro que sí le va a dar lo que necesita. Escuchen las palabras del diablo. A este diablo que me hablaba yo le dije, ay, también fue descarado el diablo y me dijo, estás tan flaco, no sea que de pronto tengas sida. Me dice así. O sea, era un tormento. Y era, entre comillas, uno de los llamados amigos como de los de Job, que lo que hacía era atormentar. Y me tocó deshacerme de este. Y le dije, ¿sabes qué? Todo lo que tú dices es simplemente la basura del diablo. Porque ni tengo sida y ni mi esposa se va. Y si mi esposa toma cualquier decisión, pues nunca fue mía. Está en toda su libertad. Pero yo no retrocedo. Y te invito a que te arrepientas de lo que has dicho. Porque algún día verás la gloria del Señor en mi vida. Algún día verás lo que el Señor es capaz de hacer con quien a Él se entrega. Pasaron los años y este hombre se convirtió en un político corrupto. De hecho, después salió a la luz de que había robado unas platas, unos dineros del lugar donde estaba y se tuvo que perder. Y hasta el día de hoy yo sé que él, cada que me ve, tiene que esconder su cabeza, su rostro, ¿sí? Porque el Señor le ha mostrado la gloria, como se lo había dicho. Ahora, digo esto porque aquí el Señor le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Yo no tuve que vender nada y dárselo a los pobres. Fue el mismo Señor que empezó a permitir que no hubieran los ingresos a través de lo que trabajábamos y llegar a un punto de escasez como nunca en mi vida la había vivido. Pero fue para probar, para él saber lo que iba a entregar, si sí o no, lo iba a soportar, lo iba a recibir para lo que él decidiera. Quiero que vayamos a Mateo 21, verso 28. ¿Qué tema estamos viendo? Obediencia más que apariencia. Y dice Mateo 21, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Yeshua les dijo, verdad os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Jehová. Porque vino a vosotros Joanán ben Seharía, o sea, hijo de Zacarías, Joanán, Juan, hijo de Zacarías, predicando el camino de justicia
y no le creísteis. Pero los hombres violentos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepintisteis después para creerle. El que tiene oídos para oír, que oiga en vergüenza. Acá estamos entonces hablando de la parábola de los dos hijos, ¿cierto? Parábola de los dos hijos. Esto nos lleva a entender que en esta parábola se nos compara. Entre todo el pueblo del Señor hay hijos obedientes, de obediencia, y hay hijos de desobediencia, ¿sí o no? Hay hijos que el Señor les ordena algo y le han dado respuesta al Señor y han dicho no quiero. Pero después del arrepentimiento hacen lo que el Señor ha ordenado. Pero hay otros cuando el Señor les ha dicho de la misma manera, ¿cierto? Ve a trabajar a mi viña. Y estos han dado respuesta al Señor y le han dicho, sí, Señor, yo voy, pero no han ido. Preguntémonos, ¿en cuál de las dos posiciones hemos estado? Estamos. De estos dos hijos, ¿en cuál posición te encuentras hoy? ¿Cuántas ocasiones el Señor nos ha dicho que hagamos algo y le hemos dicho no? Pero aunque nos cueste, nos hemos arrepentido y terminamos obedeciendo. ¿O cuántos el Señor nos ha dicho que hagamos algo y aunque le hemos dicho sí, Señor, sí, lo voy a hacer, hasta el día de hoy no hemos cumplido? ¿En cuál de las dos posiciones te encuentras? ¿Aló? Y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria los momentos en que quizás el Señor nos ordenó, nos indicó hacer algo, pero no lo hemos hecho. ¿Ya? Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos en qué momento le dijimos no quiero. Y si hay arrepentimiento al día de hoy, nos va a dar la oportunidad de hacerlo todavía. O también Él quiere saber en qué momento le dijiste, sí, Señor, yo voy, yo lo hago. Pero al día de hoy no lo has hecho. Y quizás no lo vas a hacer. ¿Y el Señor por qué nos habla de esto hoy? Y dice, cuando ellos le respondieron a la pregunta que Él dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron el primero. Y Yeshua les responde, verdad os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Jehová. ¿Por qué dice que los publicanos y las rameras van delante de su propio pueblo al reino de Jehová? Y dice ahí seguido, porque vino, ¿quién? Joanán, Ben, Seharía, hijo de Zacarías, y predicó y no le obedecieron, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado las prédicas, la palabra del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos escuchado de parte del Señor, un hijo del Señor, predicando el camino de justicia? Pero ¿cuántos no le han creído a esa palabra? Y dice, pero los hombres violentos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo lo que veían, queriendo decir, y ustedes viéndome a mí, les estaba queriendo decir, todo lo que he predicado y he hecho y he dicho, y ustedes no se han arrepentido. Ya, no os arrepentiste y después para creerle.
a lo que él predicaba. Ahora, ¿quiénes son los hombres violentos y las rameras que le creyeron? Mire que está a su lado. Aquí estamos los hombres violentos y las rameras. Y no quiero decir en cuanto a prostitución en la calle. Recuerden que acabamos de ver hace poco lo que era la prostitución, ¿cierto? Y hablamos también de otros temas. La prostitución no es solamente ir ¿cierto? Un hombre extraño y vender el cuerpo. No, la prostitución también es a nivel espiritual. El pueblo de Israel se prostituía con ídolos. Y nosotros en algún momento también hemos podido prostituirnos, ¿o no? ¿Cierto? Yendo primero tras otros objetivos, siéndole infiel al Señor. Pero el Señor está diciendo, los hombres violentos y las rameras le creyeron. Y yo quiero entender en el nombre de Yeshua que cada uno de los que vemos esta noche aquí, un día fuimos un hombre violento. Hombre o mujer, violentos o prostitutos. ¿Cierto? Nos habíamos prostituido. Pero escuchamos el mensaje. Acuérdese usted, cuán violento era. ¿Nos acordamos cuán violentos éramos? ¿Cuán violentos éramos? Y quizá más violentos que Pablo, ¿o no? Saulo. Pablo era violento. ¿Sí o no? Y conocía la Torá, la palabra. Y era un docto de la palabra, ¿o no? Era un conocedor profundo de la palabra. ¿Pero era qué? Violento. Nosotros, aunque no conocíamos de la palabra, también éramos violentos. Cuando usted le predicaban inicialmente el evangelio, ¿usted qué decía? ¿Qué comportamiento? ¿Cierto? De mi parte, santo, gloria al Eterno, que nos transformó. Pero de mi parte, casi tuvo más de una nariz. Me enfurecía el demonio que había. ¿Sí? Y era violento con los que me predicaban el evangelio. No los quería escuchar. Y los trataba mal. Mal. Era violento. Cuando yo escucho esto, dice, pero los violentos y las rameras le creyeron. Y me lleno de gozo. Porque por más violentos, por más duros que éramos, por más prostitutas que fuéramos, hubo un día en que nos enamoró. Hubo un día en que Él decidió darnos la mano, aunque estábamos sucios, aunque éramos lo peor. Escúcheme, éramos lo peor, porque éramos de lo que vil y menospreciado de este mundo. Y aún así extendió su mano y tomó nuestra mano inmunda, sucia, de fornicación, de adulterio, de vicios, de robo, de engaño, de todo. Decidió extender su mano. ¿Cuántos de ustedes extenderían su mano a un habitante de calle con su mano untada de heces? ¿Cuántos de ustedes extenderían su mano para levantar a un habitante de calle, darle la mano
sabiendo que acaba de limpiarse de muchas cosas, ¿sí? Sucio, sus manos untadas de, ¿sí? Cuántas porquerías hay. Usted la pensaría. Yeshua no la pensó para darnos la mano. La extendió. Y por eso es que hoy tú y yo estamos de pie para su gloria. Para su gloria. ¿Quieren saber posiblemente quién era ese joven rico? Ese joven rico se cree que fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Casi que aseguran que es él. ¿Y sabe por qué? Porque más iba detrás de Yeshua. Si no era porque ya estaba marcado para la salvación. Pablo lo venía buscando. Lo busca. Pero cuando se ve confrontado a tener que dejarlo todo, porque Pablo era de familia adinerada. Pablo había estudiado 5 carreras. Lo tenía todo. Y el maestro, uno de los maestros principales de Pablo era Gamaliel. Pero cuando Pablo es derribado por el mismo Yeshua, y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Yeshua. ¿Qué sentiría Pablo? El que me invitó a dejarlo todo para darme el reino. ¿Y por qué creen que entonces Pablo lo deja todo y dice todo en esta tierra? Ahora que conozco el reino y comparo lo que esta tierra tiene a lo que en el reino hay, en esta tierra todo para mí es basura. Todo lo que yo llamaba riqueza, por la cual me negué en el primer llamado, es basura. Porque Pablo termina siendo el mejor de los apóstoles. Cobra sentido, porque entonces queda el joven rico en la Biblia. Es tremendo, ¿no? Mateo capítulo 6. Verso 24 dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez al Eterno y a las riquezas. Y hoy, mis amados, yo les digo, nosotros podemos tener de parte del Señor abundancia y riquezas, sí, pero todo depende del corazón que las tiene. Si hay alguien que en su vida no ha sido preparado
aprendiendo a no tener nada y darle gloria al Señor, como a tenerlo todo y también saber que todo le pertenece a Él y también dándole gloria por todo lo que tiene. ¿Quién es preparado primero? ¿Quién es confrontado primero con la escasez? ¿Aló? ¿Quién es llevado a ser confrontado en muchas ocasiones con momentos duros de escasez? Es un posible candidato, porque su corazón ha sido preparado a desprenderse de todo y a saber que todo lo que ha vuelto a conseguir no es por su propio mérito, sino por el amor del Padre que le tiene. Todo lo que el día de hoy yo tengo, todo lo que hasta el día de hoy el Señor me ha permitido ir consiguiendo, fue por Él. Ya no por mis trabajos para el mundo o para un faraón. Ya todo lo que el Señor me empezó a entregar fue sirviéndole a Él, demostrando que el que al Señor le sirve, el bien le paga. Y aún no se ha terminado. Aún no se ha cortado su mano para hacernos más bien. Y yo te invito, amado hermano, hermano, despójate de lo que tengas que despojarte. Que sea de parte del Señor. ¿Ya? No en tus emociones, que sea de parte del Señor. Porque cuando el Señor quiere, no tú, el Señor quiere despojar a alguien, porque lo quiere llevar a niveles más altos. ¿En qué? En bendiciones espirituales, físicas, emocionales, económicas, en todas las áreas. En todas las áreas. Y vienen cosas muy grandes. Por eso nos está preparando primero. Por eso nos está preparando primero. Porque si el Señor nos bendice, créame que los primeros beneficiados son los hijos, la casa, la casa. Pero qué bueno sería que todos nos dejemos procesar para que todos podamos alcanzar de lo mismo. Porque si hay alguno que no se deja procesar, le tocará ver la diferencia. Quizás el Señor lo permita, pero le tocará ver la diferencia, ¿sí? Entre las bendiciones que no quiso alcanzar y las que otro le permitió al Señor. Y yo sé que todos tenemos la misma oportunidad, pero todo está en el corazón, en la disposición, en la obediencia, no en la apariencia, en la obediencia. Porque la obediencia, escúcheme, la obediencia da frutos, la apariencia no. Y muchos aparentan ser, pero no son. Y el Señor quiere que tú no seas apariencia, sino un hijo de obediencia. Hijo de obediencia. Y en el nombre de Yeshua yo sé que vamos a alcanzar esos grandes niveles. Padre, gracias esta noche especial que nos reúnes. Porque este tema, Señor, que nos das esta noche, tiene que ver también con esa preparación en que nos llevas. Porque si hay algo, Señor, con lo que te adoramos, es con la obediencia. Es con la obediencia. Cuando un hijo obedece, su padre se regocija. Y no tiene que esperar a que el hijo le pregunte, papá, ¿tienes, me das? El padre, antes de que el hijo pida,
le da. Y hoy yo sé que el Padre está interesado en darnos más, pero nos faltaba escuchar que no son apariencias las que Él desea, sino obediencia. Y Padre, hoy nos comprometemos y queremos obedecer más. Te hemos pedido perdón y te hemos dado gracias porque nos has visitado, Señor. Hoy nos has visitado. Y en este momento, mi Rey, esta cena que tomamos esta noche, sea poderosa en ministración, empoderándonos. Y esta semana, Señor, que podamos seguir dando frutos con nuestra obediencia. Padre, cada uno de los que hoy vinimos a este lugar, cada uno de los que esta noche reunidos estamos aquí, que acabamos de terminar de cerrar el día del Shabbat. Estamos presentes. Te pedimos tu bendición, Señor. Señor, cada niño que hoy vino acá, sea tu poderosa mano en ellos, haciéndoles un gran llamado. Y te pido, Señor, los guardes. Te pido los sigas bendiciendo. Los sigas bendiciendo en gran manera. En gran manera.